Muy buenos días a todos y todas. Agradecerles a ustedes por su sintonía, por acompañarnos nuevamente en este espacio denominado Encuentro Gremial. Es un espacio que busca desde las voces de nuestro estamento de graduados generar reflexiones en clave de la práctica odontológica y la salud bucal. El día de hoy nos acompaña el doctor Humberto Franco Giraldo. Él es odontólogo graduado de nuestra facultad, magíster en salud pública y salud mental, docente también de nuestra alma mater y coordinador también de planeación del Hospital Alma Mater de la Universidad de Antioquia. Agradecerle pues nuevamente a todas ustedes y a todos por su amable sintonía y esperamos que puedan gozar de este espacio y esta temática tan interesante que nos trae el doctor Humberto. También les recordamos que los micrófonos y el chat será abierto al final de la presentación del doctor para poder ustedes interlocutar con él. Y también, en caso de no poder verla completa, la grabación queda depositada en la página de la Facultad de Odontología, en Comunicaciones Facultad de Odontología en YouTube. Listo. Entonces, agradecerle a todas y todos por su asistencia y, profe, ya usted queda en poder de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por atender esta invitación tan especial que nos hace el programa de graduados de la Facultad de Odontología. Un agradecimiento muy especial, doctor Julián, por la gentileza de la invitación que me hace y, y reconocer pues a los que han atendido esta invitación, que quieran un poco escuchar estas reflexiones que les voy a compartir en torno al tema de la odontología hospitalaria. Una serie de reflexiones eh, todavía no tienen el nivel de una elaboración académica, faltaba más, pero sí un poco de lo que ha sido el aprendizaje mío durante todo un tiempo que estaba acompañado de muchas personas, ellas sí con mucha autoridad para hablar del tema, y que me han permitido articular unos elementos que quiero compartir con ustedes el día de hoy alrededor de lo que yo considero que es un escenario de práctica odontológica por excelencia, pero que aún lo debemos explorar eh, y potenciar en beneficio de la profesión. De manera pues que gracias por su asistencia y bienvenidos a este conversatorio eh, que me voy a permitir adelantar con unas pequeñas salvedades. Denme la licencia, por favor, de por momentos hacer generalizaciones que no son del todo ciertas. Eh, en gracia del tiempo que tengo para exponer, en gracia de la practicidad de la exposición, no podría entrar en detalles. Podría decir como por ejemplo cosas de que los odontólogos en general han estado ausentes de los escenarios hospitalarios, pero es en general, no tiene en cuenta que sí ha habido una presencia de algunos especialistas de manera permanente en algunos servicios y que yo no puedo dejar de desconocer eso. Entonces, esa generalización, permítanme hacerla, pero con la salvedad de que eso tiene excepciones y excepciones muy importantes. Por otro lado, no puedo dejar de referenciar o hacer alusión a exposiciones que han hecho otras personas, contenidos que han escrito o que incluso han compartido en este mismo escenario del encuentro gremial o de otros espacios donde la profesión se congrega para hablar de temas que les son importantes. Y por ello, sobre todo al principio, voy a hacer referencia a unas opiniones, insisto, muy autorizadas que tienen que ver con el tema que yo voy a hablar el día de hoy. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, permítanme les cuento solamente como un detallito, como una referencia que yo tengo como del odontólogo en el hospital. Después que terminé el rural en un hospital,
local de un municipio de Antioquia, pasé a trabajar en un hospital también de un centro de salud, pero ya que en el Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín. Y yo me acuerdo mucho que tenía lugar lo que llamamos el Comité de Vigilancia Epidemiológica, obviamente liderado por el director del centro de salud o de la unidad hospitalaria. Y a mí me parecía muy llamativo que cuando hacían el Comité de Vigilancia Epidemiológica, supuestamente el odontólogo tenía participación en ese comité, donde se hablaban de asuntos, de la enfermedad, del comportamiento, de la morbilidad de los pacientes que se atendían en el hospital. Pero había una práctica que era muy llamativa. La participación del odontólogo se circunscribía a dar unos cuantos datos en términos de maternas atendidas, escolares atendidos, fluorizaciones realizadas, unos datos muy puntuales respecto a la producción. Y entonces tenían por costumbre en esta institución que el odontólogo no se quedaba en todo el comité de vigilancia epidemiológica, sino que le decían, no, cuando usted ya vaya a hablar, lo llamamos. Y entonces el odontólogo seguía atendiendo a sus pacientes y al mucho rato decían, doctor, ya le toca a usted. Y entonces el doctor iba rapidito con un papelito que a veces le había preparado el auxiliar del consultorio y llevaba los datos. Y en cuestión de 5 minutos, el doctor ya estaba de vuelta en el consultorio odontológico del hospital. Y eso era rutinario. Esa labor la adelantaba el coordinador de odontología. Yo sé que eso también se repetía en otros hospitales, pero para todo el mundo era normal que la participación del odontólogo en los asuntos de la vigilancia epidemiológica se circunscribía a unos pocos minutos en un comité de vigilancia. Pues la verdad, podríamos decir que bastante pobre, porque se sustraía el saber odontológico de otras opiniones, se sustraía el saber odontológico de otros análisis que tendrían que tener lugar en relación con la salud de la población, en la salud de esos pacientes que estaban internados, no necesariamente porque fueran atendidos en el servicio odontológico. Yo solo para señalar con esta pequeña referencia que puede repetirse en otros hospitales. Supongo que no en todos, que hay participaciones más importantes, más sustanciosas de los odontólogos en otros hospitales, pero quiero referenciar solo eso, en gracia de inicio. Y entonces, hace unas semanas, en la cátedra itinerante del Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, hubo unas ponencias bastante interesantes, con unas exposiciones bastante llamativas y provocadoras del profesor Román, de Álvaro Franco, Esteban Bustamante, etcétera, varios de los expositores que estuvieron allá. Y yo me quedé como con 3 ideas que me interesaron. Me interesaron seguramente porque estaba pensando en preparar esta presentación, que quiero traerlas de nuevo. Y voy a traer en primera instancia este texto que dejó el doctor Román Restrepo ese día y que creo que es importante como inicio de reflexión. Decía él, desde un autorreconocimiento como una profesión médica, nuestra profesión está llamada a hacer un aporte importante a la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. Ahí le asiste un compromiso ético y social, y eso no es incompatible con una lucha por mejores condiciones para el ejercicio profesional y mejores condiciones de vida. Probablemente doctor Julián podríamos haber traído al profesor Román a esta cátedra y él haría una exposición también muy llena de elementos para la reflexión de todos los asistentes. Bueno, pero traje esta párrafo en particular. Y había otros 2 enunciados que él compartió en esa oportunidad, que los tengo en esta siguiente presentación, y decía él, se estima que las afecciones bucales están estrechamente relacionadas con condiciones sistémicas graves, como bacteriemias, algunas enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, inmunológicas, respiratorias, diabetes, hipertensión, osteoporosis, complicación en el embarazo, aumento de la
mortalidad infantil. Y se estima que las pérdidas económicas por afecciones bucales son equiparables a las pérdidas que producen algunas de las 10 causas de muerte más frecuentes en el mundo, como la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas. Mire, cuando las ideas que están enunciadas en estos 3 párrafos que me he permitido retomar de la exposición del doctor Román, de alguna manera están llamando a que se redimensione la manera como la odontología tiene que intervenir en cambiar estas situaciones de la población hoy. Una población que envejece, una población con mucha morbimortalidad de base crónica y mucho gasto en salud derivado de estas afectaciones que bien podrían haber sido mitigadas en algún pequeño porcentaje por la intervención de los odontólogos, ¿cierto? Eso es un tema que quiero, a partir de estas ideas que quedan esbozadas en estos llamados de atención, en estas anotaciones que consigno en esta diapositiva, como a ver pues cómo vamos a pensar el rol de la odontología en un escenario de enfermedad complejo, de alta morbimortalidad y donde nosotros podemos tener algún nivel de incidencia. Pero eso dicho por un académico, por un especialista, en una audiencia de profesionales, en una audiencia de odontólogos y especialistas, tiene mucho valor. Lo paradójico es que cada vez con más frecuencia empiezan a circular noticias, notas de revistas, artículos que aluden a un tema que nosotros en la odontología venimos manejando hace ya varios años, pero que ahora se vuelve artículo, se vuelve producto de publicidad, o por lo menos que empieza a circular entre unas comunidades no académicas. Esta nota que les presento en pantalla es una nota de la página web de la FM. Eso es de mayo, de hace 15 días. Y es una nota que las enfermedades cardíacas, ¿por qué la higiene bucal ayuda a prevenirlas? Ahí estamos hablando de una situación que tiene que ver con condiciones sistémicas y cómo los asuntos de salud oral del ecosistema del medio bucal la afectan para empeorar esas condiciones. Eso no lo está escribiendo necesariamente un profesional, puede escribirlo un periodista, y no porque un periodista no tenga que saber del tema, quiero decir que ya el tema empieza a circular a otros niveles, no necesariamente los académicos. Como ejemplo, esto que les traigo en pantalla. Entonces, una cosa es la exposición del tema puesto en una presentación de un especialista autorizado como el profe Román, y otra cosa cuando esto ya empieza a ser del manejo de la opinión pública, del saber común al que puede acceder cualquier paciente sin necesidad de ser mediado por un odontólogo. Entonces, con este preámbulo, déjenme que yo adelante unas conclusiones de mi presentación esta tarde. ¿Por qué las adelanto? Alguna vez tuve un profesor muy bueno en la Facultad de Salud Pública que cuando presentaba el curso nos dejaba desde la primera clase, decía, oiga, los aprendizajes de este curso van a ser esto, 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 esto y esto. Es muy importante que los tengan desde el primer día porque si pasa algo, hay un terremoto, hay una catástrofe, o yo me muero, o no puedo volver, ya cumplí con decirles a ustedes desde el primer día que era lo que les quería enseñar. Bueno, pues guardadas las proporciones, déjenme que yo les diga que en estas 7 frases están las reflexiones que les quiero compartir el día de hoy. La odontología hospitalaria da solidez a la atención en salud. Casi que hoy por hoy hay que considerar el papel del odontólogo en los hospitales como un imperativo en procura de la recuperación de la salud de los pacientes. Segunda conclusión que quiero adelantarles. La odontología hospitalaria supone un cambio de paradigmas en las relaciones del odontólogo con el equipo de salud. Vamos a exponer un par de ideitas ahí
en torno a qué es lo que quiero señalar eso con el cambio de paradigma. Tercero, la odontología hospitalaria redimensiona el lugar de la profesión. Cuarto, la odontología hospitalaria requiere nuevos énfasis en la formación. Quinto, la odontología hospitalaria, a mi juicio, tiene un trasfondo gremial y político. La odontología hospitalaria genera valor para las instituciones que la acogen. Y por último, la población es la mayor beneficiada por las prácticas en odontología hospitalaria. Hasta aquí, ese va a ser el alcance de mi presentación. Avancemos entonces un poquito con cada uno de estos temas. Para hablar de que la odontología hospitalaria da solidez a la atención en salud, me voy a apoyar un poco atrevidamente en una entrevista que concedió la doctora Ana María Hoyos para el boletín del Hospital Alma Mater de Antioquia en estos días, y les traje unos cuantos textos, no muchos, que están consignados en las siguientes 2 diapositivas. ¿Por qué? Porque la doctora Ana María, profesora de la facultad, es la coordinadora científico-técnica de la Unidad de Odontología Hospitalaria del Hospital Alma Mater de Antioquia, el hospital de la Universidad de Antioquia. Entonces, más que yo parafrasearla, quise traer los textos claros como ella los expresa, con mucha propiedad, consignados en el boletín del hospital. Y dice la doctora Ana María: con el paso del tiempo, la odontología se ha convertido en una especialidad fundamental en el ámbito hospitalario, lo que se evidencia en la creciente búsqueda de formación de nuevos profesionales con enfoques holísticos, capaces de trabajar en equipo y de interrelacionarse con el personal médico para el tratamiento integral de los pacientes. Eso es de estos días, de esta semana. Ana María, que ha trabajado en odontología hospitalaria bastante fuera del país. Ana María viene del Hospital Las Clínicas de Sao Paulo y ahora está liderando desde lo científico-técnico esta propuesta junto con otras profesoras de la facultad que saben de qué están hablando. Nos señala esto y agrega en otros párrafos. Dice: en ocasiones, el personal asistencial olvida que, en lo referente a los pacientes con enfermedades sistémicas, la salud oral adquiere una relevancia significativa para una mejor y rápida recuperación y para que el tratamiento médico específico no se vea interrumpido por situaciones desencadenadas por un desequilibrio en la homeostasis bucal. De acuerdo con la literatura, existen varias asociaciones de riesgo con la enfermedad periodontal, ya que los buenos hábitos de higiene oral pueden ayudar en la prevención de endocarditis infecciosa, sepsis e infecciones respiratorias, como la neumonía por ventilación mecánica, ya que los microorganismos patógenos pueden viajar a través del torrente sanguíneo y llegar a otros órganos del cuerpo, aumentando el riesgo de complicaciones sistémicas. Doctores, esto que está diciendo la propia Ana María está hablando de temas del día a día en los hospitales, muy poco o menos frecuente en los consultorios particulares. De tal suerte que si la odontología, nuestra práctica odontológica, se agencia solo en la consulta particular o en la clínica privada en procura de réditos económicos más allá de la recuperación integral de la salud del paciente, los odontólogos no se van a encontrar con estas circunstancias ni con estos retos que plantea Ana María en este escrito. Por eso, digo que la odontología hospitalaria da solidez a la atención en salud, porque lo que uno se encuentra es que esos saberes sí los tenemos dentro de la profesión. Hace poco, la Facultad de Odontología desarrolló un curso corto, intenso, pero muy interesante en torno a la atención de pacientes con condiciones sistémicas. Fue un curso muy concurrido con 2 profes, la doctora Ana María y el doctor Jorge, el de farmacología, y
fue muy interesante las discusiones, todas las reflexiones en torno a lo que debería ocurrir en los hospitales o en el manejo institucional e incluso en el manejo en los consultorios particulares cuando llegan este tipo de pacientes y cómo nosotros podemos contribuir para bien o para mal con la atención que les brindamos en odontología. Para bien, cuando se hace un manejo adecuado de los conceptos científico-técnicos en torno al manejo de las patologías, de su farmacología, y para mal, cuando la atención odontológica se practica haciendo abstracción de estas condiciones de riesgo. De manera que manejadas con criterio científico-técnico, la atención en salud se fortalece con la presencia de odontólogos capacitados. Un proceso patológico dentro de la cavidad bucal puede desencadenar diseminación de infecciones, desnutrición, fiebre, deshidratación y dolores que alteran directa o indirectamente la función metabólica, elevando así la presión arterial, la frecuencia respiratoria y cardíaca. En el caso de los pacientes con quimio y radioterapia, estos se ven beneficiados con la intervención odontológica previa al inicio y durante el tratamiento, ya que ayuda a mitigar los efectos secundarios de estas terapias. Cuando uno lee este par de textos, respetados asistentes, uno diría, ¿y por qué todos los hospitales no tienen un grupo de odontólogos acompañando la atención de los pacientes en los equipos terapéuticos que lideran los médicos y los especialistas? Y en eso no hay ningún problema. Lo que llama la atención es por qué, si es tan relevante el aseo odontológico para la recuperación de los pacientes en los hospitales y para evitar riesgos inherentes a la atención médica, ¿por qué no hay más odontólogos ocupando estos espacios? Bueno, yo no tengo la respuesta, o me la imagino, pero no es aquí de especular de parte mía. Pero creo que si la evidencia está mostrando que hay esta relación entre el cuidado en la salud oral y la evolución de la enfermedad general, la enfermedad sistémica, debería haber una participación más representativa de la profesión en estos ámbitos de atención hospitalaria. Miremos un segundo elemento de reflexión. La odontología hospitalaria supone un cambio de paradigmas en las relaciones del odontólogo con el equipo de salud. Este pequeño capítulo, yo creo que hay que ampliarlo con mayor propiedad y competencia en otros momentos, incluso en el ámbito de lo pedagógico, ¿cierto? Pero quiero dejar aquí unos elementos. El concepto del odontólogo en un equipo terapéutico hospitalario va más allá de los criterios de multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. El sueño, lo que sería deseable es avanzar a una suma de disciplinas desde la transdisciplinariedad. La interdisciplinariedad, les leo, se basa en la investigación desde el espacio fronterizo de varias disciplinas, sumadas en esos puntos de contacto entre las disciplinas. Cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. Hay unos contactos y con base en ello se construyen momentos de saber y para la atención. La transdisciplinariedad es lo que simultáneamente le es inherente a las disciplinas y donde terminan todas por adoptar un mismo método de investigación. Yo voy a dejar, permíteme, doctor Julián, dejar este tema así todavía como un interrogante, porque creo que amerita su debate con mayor amplitud y incluso con otros invitados. Solo traje esta grafiquita que de pronto nos va a permitir por lo menos llevarnos en la memoria a qué me estoy refiriendo. La intradisciplinariedad, la primera figurita, es lo que normalmente hacemos nosotros en odontología, en la consulta de los consultorios particulares, en las mismas facultades de odontología, dentro de las mismas especialidades. Es una intradisciplinariedad. Miren que no hay un contacto con otros saberes.
por lo menos no recurrente ni sistemático. Por momentos puede haber multidisciplinaridad y hacemos interconsultas médicas o quizás alguna interconsulta a otro profesional, a un psicólogo, qué sé yo, quizás a un trabajador social, de pronto a un nutricionista, pero siempre como en una distancia. No me voy a ocupar de las figuras de pluridisciplinaridad y disciplinaridad cruzada. La interdisciplinariedad sí supone de alguna manera, permítanme, una integración de una disciplina con otra. Eso sería un propósito del odontólogo en el equipo de atención hospitalaria, por lo menos esa interdisciplinariedad. Quizás todavía es mucho pedir, no solo para nuestra profesión, sino para las otras, que se procuren un reto de transdisciplinaridad, donde haya una fusión y se construyan escenarios de conceptos y conocimientos para entender la situación, la situación del proceso salud y enfermedad. Pero por lo menos que el odontólogo salga de la intradisciplinariedad, migre por la multidisciplinaridad rápidamente y llegue a lo que llamamos una interdisciplinaridad, ya sería un cambio de paradigma que yo creo que se da más fácil en el escenario del hospital. Más difícil, a mi juicio, en un consultorio odontológico y más difícil aún en una facultad de odontología, por la preeminencia del discurso propio de la disciplina odontológica, ¿cierto? Entonces, si bien la diapositiva anterior de texto podría ser quizás un poco abstracta, quizás esta figurita nos ayude a entender un poquito más porque el tema de la interdisciplinaridad es inherente a la odontología hospitalaria. Lo dejo hasta ahí, doctor Julián, pero digo, es solamente para dejar como temas de reflexión. La odontología hospitalaria redimensiona el lugar de la profesión. Miren, la presencia en los hospitales hoy en día de múltiples disciplinas, incluidas aquellas llamadas no médicas, contrasta con la baja presencia de odontólogos en las áreas de internación de la mayoría de hospitales, incluso aquellos de alta complejidad. Nosotros tenemos en el alma mater hoy en día muchos psicólogos, muchos trabajadores sociales, tenemos educadores físicos, bibliotecólogos, del área de economía e ingeniería, cualquier cantidad de profesionales. Por supuesto, estas dos últimas disciplinas más en temas administrativos, estas dos últimas. Nutricionistas, cantidades. Fisioterapeutas y odontólogos, ni uno en temas de atención en internación. Insisto en la generalidad que estoy haciendo. Por supuesto que el hospital tiene maxilofaciales, pero diría yo, muy concentrados en el tema de su quehacer quirúrgico, más no tanto en el acompañamiento a los médicos internistas y de otras disciplinas que requieren la opinión de los odontólogos. Quiero señalar eso, pero muchas otras disciplinas, incluidas no médicas, miren, tenemos incluso estudiantes y practicantes de artes que están acompañando procesos de escucha, de lúdica con los pacientes. Bibliotecología, que acompañan la lectura diaria con los pacientes y los niños. Y odontólogos, muy poquitos. Ninguno en nuestro hospital hasta hace poco. Más allá de la consulta externa, que es donde normalmente nos hemos encontrado los odontólogos en los hospitales de baja y mediana complejidad, y con obvias excepciones en estomatología y cirugía maxilofacial, el odontólogo se ha sustraído o lo han sustraído de su quehacer como parte del equipo médico en los demás servicios. Usted no encuentra un odontólogo en una UCI, no encuentra un odontólogo en oncología. Hacen interconsulta a servicios odontológicos.
Es decir, allá en la distancia, desde la multidisciplinariedad, pero el odontólogo no está inmerso en el proceso de atención del paciente oncológico. Lo mismo en trasplantes. El hospital es el espacio de atención en salud por excelencia, pienso yo. Bueno, no lo pienso yo, eso lo dicen personas con buen criterio. Y en él se integran saberes, capacidades y recursos de diferentes disciplinas en una secuencia de procesos, por momentos muy complejos, donde la visión de la profesión odontológica, desde sus referentes científicos, técnicos y sociohumanísticos, podrían sumar para procurar la recuperación de la salud y la prevención de complicaciones inherentes al acto médico. Por eso yo digo que la presencia del odontólogo redimensiona a la profesión, porque lo lleva a un campo complejo, difícil, de alta responsabilidad, pero donde uno sabe que la profesión tiene los saberes y las experticias para desempeñarse competentemente, incluso en hospitales de alta complejidad y hospitales universitarios. La odontología hospitalaria requiere nuevos énfasis en la formación. De esto ya nos dimos cuenta hace rato. Y algunas facultades, la nuestra, la Facultad de Odontología, por supuesto, ya prevén eso en los nuevos planes curriculares, en el nuevo plan de estudio, prevé un mejor entrenamiento y una mejor apropiación de competencias de nuestros graduados del pregrado y los posgrados para que se desempeñen con mayor criterio en los ámbitos hospitalarios. Además de los saberes propios de la odontología, la formación para un desempeño competente en servicios hospitalarios amerita que el odontólogo graduado tenga una sólida formación en medicina interna, conocimiento de lectura de ayudas diagnósticas de laboratorio y algunas imágenes de radiología general. No solo las periapicales, no, radiologías cefálicas, panorámicas, por momentos hasta entender un poco qué es lo que se ve en una placa de tórax, por decir algo. No vamos a reemplazar a los médicos, por supuesto que no, pero para poder dialogar, para hacer interlocución con los médicos, hay que entender un poquito las lecturas que ellos hacen. Y muy buena fundamentación en farmacología. Eso sí es clave, porque alrededor de la farmacología es un lenguaje que hay que saber hablar con los médicos. Debe tener claro los principales diagnósticos estomatológicos y, sobre todo, saber relacionar hallazgos periodontales y de tejidos blandos en cavidad oral, cabeza y cuello con las condiciones sistémicas de carácter crónico más frecuentes. No estoy hablando del trauma, porque el trauma es otra dimensión, otro escenario lleno de complejidades y dificultades, que para eso están pues, los especialistas en los cirujanos maxilofaciales, los cirujanos de cabeza y cuello, ¿cierto? Estoy hablando de enfermedades crónicas fundamentalmente. No es tan relevante tener muchos conocimientos en seguridad social, auditoría o temas administrativos, porque no ese es el rol al que se está convocando el odontólogo en el equipo de salud. De hecho, los hospitales sí tienen muchos odontólogos. Un ejemplo como yo, que tenemos mucha tradición, mucha experticia en temas administrativos. El hospital cuenta con varios, pero muy pocos en temas asistenciales hospitalarios. Ya lo dije en una anterior diapositiva, no estoy hablando de la consulta externa, que la tienen casi todos los hospitales con odontólogos en esa consulta. Estoy hablando de la atención en otros servicios. Quiero atreverme a hacer unas reflexiones porque yo pienso que la odontología hospitalaria tiene un trasfondo gremial y político. El bien ganado prestigio de la profesión médica y de sus especialidades deriva en buena medida de la lucha permanente con la enfermedad en escenarios donde la vida está en riesgo. Yo pienso que ese es un factor muy importante que pone a los médicos en un escenario de heroísmo, de un prestigio justa y bien ganado. Yo no estoy diciendo que no, y es por trabajar de frente a la enfermedad, la vida y la muerte, lo que no es frecuente con nosotros los odontólogos.
En tanto la práctica mercantil lleve la odontología a propuestas fundamentalmente esteticistas que subvaloran el saber médico de la profesión, la práctica odontológica se empobrece y se aleja del prestigio y el poder que derivan del trabajo en hospitales, donde se enfrentan situaciones más complejas. Si los odontólogos nos quedamos en esa práctica de tipo reparativo, nos estamos alejando del escenario donde se construye el poder de las profesiones médicas. Esto puede ser ampliamente discutido, debatido, pero es una reflexión que les quiero compartir. Ese escenario, copado hoy incluso por otras profesiones no médicas, está servido para que la profesión lo ocupe competentemente con sus saberes, aportando a la recuperación de la salud de las personas y propiciando empleabilidad para muchos odontólogos graduados. Paradójicamente, plétora de profesionales en el mercado y donde se están atendiendo las situaciones complejas de salud y enfermedad, ausencia de odontólogos. Por supuesto, esto requiere otra serie de cambios, porque obvio que va a haber unos costos derivados de la presencia de los odontólogos, pero más adelante voy a hablar que eso sí tiene unas ventajas para las instituciones. Hablando también del tema gremial y político, yo les querría señalar que en una eventual reforma del sistema de salud, basada en redes integradas de servicios de salud, la odontología tendrá que idear la forma de inscribirse en esa lógica de prestación de servicios de complejidad creciente. Y la odontología hospitalaria, que es muy propia de la mediana y la alta complejidad, van a ser un escenario propicio para ello. De manera que ahí nos va a tocar prepararnos, porque las redes integradas suponen cómo escalar la situación de salud del paciente en la medida en que no puedan haber resolutividad en los niveles más bajos. Por lo tanto, el odontólogo va a tener que estar en los niveles de menor complejidad, por supuesto, pero también en los de media y alta complejidad. Es un poco o mucho, es una manera de recuperar las capacidades que en materia de salud oral tenía el sistema de salud antes de 1993. Yo recuerdo que por lo menos cuando uno estaba en el año rural, uno sabía que contaba con un estomatólogo, un cirujano en los hospitales de segundo nivel y que uno tenía la posibilidad de interconsultarlo, de enviarle los pacientes, de que hubiera un especialista en el sistema de salud. Pues realmente, ustedes saben que las especialidades, muy recientemente promulgada la Ley 100, las especialidades no estuvieron contempladas, escasamente unas pocas atenciones en odontopediatría. Últimamente ya se ha contemplado pues, que los endodoncistas, los cirujanos, los ortodoncistas, hasta los rehabilitadores. Pero con la Ley 100 las especialidades desaparecieron del panorama en la seguridad social. Me refiero a la odontología, ¿cierto? Entonces, si por lo menos recuperáramos esa estructura de niveles de atención que teníamos antes de la Ley 100, ya sería un gran avance, porque ahí había una presencia de los odontólogos especialistas en esos segundos niveles de complejidad. La odontología hospitalaria genera valor para las instituciones que la acogen. Les leo el párrafo que construí. Lejos de generar un mayor costo para las instituciones hospitalarias que cuenten con servicios odontológicos adscritos a sus áreas de internación, cuidado crítico, oncología y trasplantes, la odontología está en capacidad de demostrar, con los conocimientos que se tienen hoy, que las intervenciones oportunas, pertinentes y racionales por la salud oral de los enfermos crónicos o bajo terapias intrahospitalarias derivan en recuperaciones más rápidas, mejores respuestas a los tratamientos y acortamiento de estancias, reduciendo significativamente los costos de la atención, el uso de medicamentos y las reincidencias. Doctores, compañeros todos que están escuchando, el argumento no puede ser qué tanto van a costar los odontólogos en los hospitales.
El argumento es que tantos ahorros del costo en salud van a propiciar los odontólogos por sus intervenciones atinadas con los pacientes que están hospitalizados. Es ahí, no es que tanto van a facturar, es que tanto van a ahorrar. Eso es una forma muy distinta de ver lo que los administradores llamamos el costo de los odontólogos o el costo de los equipos de salud oral en los hospitales. Y, como se lo señalé en las primeras diapositivas, cuando traía los enunciados del profesor Román y la profesora Ana María, es que hay unas intervenciones que inciden positivamente en la recuperación de los pacientes. El director del Hospital Alma Mater, el doctor Julián Ramírez, un médico internista con muy buen criterio y que acoge muy bien estas ideas que les estoy compartiendo, me decía un día, a la larga, el problema no es si las actividades del odontólogo son facturables o no son facturables en el llamado plan de beneficios de la seguridad social. A la larga es que supone que la intervención de un odontólogo recupera la capacidad de un paciente para alimentarse, para nutrirse, recupere sus deseos de vivir y por esa vía podamos reducir la cantidad de medicamento que es necesario suministrarle para mantenerlo en una condición mínima de salud. Ese análisis, no hecho por un odontólogo, estoy hablando de un médico internista, es el que subyace a esto que estoy señalando. Hay unos ahorros sustanciales, no los hemos medido, pero ya la unidad de odontología hospitalaria del Alma Mater se ha comprometido con líneas de investigación para demostrar con hechos y datos e indicadores que tanto se reducen las estancias y las complicaciones cuando los pacientes son atendidos oportunamente en sus condiciones críticas de salud oral. No se trata de ninguna manera en encarecer la estancia hospitalaria haciendo tratamientos odontológicos que bien pueden esperar una atención ambulatoria. Y de plano está descartado que no son estos escenarios ni para hacer rehabilitaciones, tampoco el tiempo alcanza, ni para hacer procedimientos estéticos, ni de otro tipo de cosas que no son inherentes a la recuperación de la salud general de los pacientes. Voy terminando para señalarles lo siguiente. La población es la mayor beneficiada por la odontología hospitalaria. Hay una serie de factores que suman a favor del paciente hospitalizado cuando adicional al cuidado médico y de enfermería se le procuran atenciones prioritarias en salud oral. No es solo la eliminación de focos sépticos, ni la reducción del riesgo de diseminación de infecciones de origen en cavidad bucal, o porque mejoremos la precisión diagnóstica a partir de estudios histopatológicos. Todo ello es muy importante, lógico que sí. Es la recuperación de la capacidad de alimentarse. Es mejorar en muchos casos su nutrición disminuida. Es reducir sintomatologías dolorosas y posibilitarles un mejor relacionamiento desde la seguridad que les provee una buena higiene oral y la ausencia de focos de infección. Esa intervención de los odontólogos por momento hacen el cambio significativo en que un paciente esté muy deprimido y después de que la unidad de odontología hospitalaria interviene, el paciente cambia su sentido de vida, su deseo de las visitas de la familia, su deseo de relacionarse, su posibilidad de sonreír, su confianza. Entonces, los beneficios están no solo desde el punto de vista médico, sino también unos beneficios de tipo individual que son percibidos directamente por el paciente en su sensación de bienestar. Bueno, no me quiero extender más, compartí una serie de reflexiones. Quiero darle las gracias y despedirme pues con mucho orgullo de estas imágenes preliminares de la nueva unidad de odontología hospitalaria del Hospital Alma Mater de Antioquia, una propuesta, un proyecto de la Facultad de Odontología que hoy es realidad, con un equipo conformado, con unos procesos ya muy esclarecidos,
cómo se va a brindar atención aquí en el hospital, y con mucha seguridad va a ser un centro de referencia para los odontólogos en general, los odontólogos particulares, los odontólogos de otras clínicas, los servicios de otros hospitales, porque aquí vamos a tratar de procurar una atención de muy alta calidad, con mucha eficiencia y sobre todo con el saber odontológico que hemos construido por muchos años, y que estamos en mora de traer con toda la autoridad a los hospitales de mediana y alta complejidad. Doctor Julián, muchísimas gracias. Quedo atento a sus reflexiones y preguntas si las hubiera. Profe, pues primero que todo agradecerle a usted por tan valiosas aportes y reflexiones que genera con relación a estos nuevos campos, ¿cierto? De la práctica odontológica en el ámbito hospitalario, y también esa crítica que trae usted frente a cómo desde nuestros procesos formativos se está optando más por asuntos cosméticos y se desconoce situaciones que en el ámbito hospitalario pueden garantizar otras formas de la práctica y que también pueden aportar a la salud bucal de pacientes crónicos y de personas que pasan por ejercicios de hospitalización. Me trajo mucho el recuerdo de una investigación que hace César Abadía, de una docente de la Universidad Nacional, de cómo ella poco a poco fue demostrando la necesidad de tener odontólogos en el Hospital San Juan de Dios y cómo se fue nutriendo todo este ejercicio. Entonces yo creo que es muy importante lo que usted nos plantea, y eso también usted lo señala muy claramente, que hay que generar otros espacios de formación, pensarnos el currículo de otras maneras para evitar también como seguir haciéndole el juego al mercado de los servicios odontológicos privados. Y también me trae otra reflexión que la nombra mucho Payares, que es la necesidad de diferenciar la práctica médica de la odontológica y cómo sean esos inicios, no más un asunto de diferenciación, sino cómo sean los inicios de esas dos prácticas, concibiendo, por ejemplo, que la práctica odontológica era más técnica, ¿cierto? Más del quehacer, más de esa relación, como se lo plantea, vida-muerte, mientras tanto que los médicos teorizaban, y ahorita nosotros en ocasiones lamentablemente los odontólogos y las odontólogas parecen ya en su práctica privada más esteticistas, ¿cierto? Que profesionales que aporten a la salud integral, y eso también se produce y se refleja en los imaginarios y representaciones simbólicas de las comunidades que conciben que la boca es un órgano aislado de, ¿cierto?, del cuerpo y de la salud integral. Doctor Humberto, vamos a abrir el chat, y también las personas que quieran abrir, levantar la mano, por favor, para que si quieren tomar alguna, el micrófono, o de pronto se les complica. Eso, abramos los micrófonos todos, porfa, para ver quién quiere tomar la palabra en micrófono o darnos algún comentario en el chat. Por acá el doctor José Ignacio Mesa agradece al doctor Humberto. Muchas gracias por sus valiosos aportes y reflexiones. Tenemos otros mensajes. No, por ahora no hay más mensajes. Alguien que quiera de pronto del público darnos alguna apreciación. Los micrófonos están ya abiertos. Bueno, mientras la Buenas tardes. gente... Sí, sí, perfecto. Sí, doctora. Buenas tardes a todos. Soy Claudia Patricia Perfecto. Herrera. Yo soy egresada Señora. del posgrado de Odontología Integral del Niño, Ortopedia Maxilar, ese viejo posgrado que teníamos en la Universidad de Antioquia. Y nosotros veíamos odontología para pacientes sistémicamente comprometidos. Nosotros hacíamos atención en el Hospital San Vicente Fundación, que en ese momento era un hospital universitario. Hacíamos también atención en la Clínica Noel, y esa parte de la atención de odontopediatría se retiró del posgrado, y me parece que perdimos un campo muy importante que nos daba una dimensión integral del manejo del niño. Entonces me alegra mucho escuchar estas nuevas opciones de atención odontológica y que le den la importancia que se necesita.
Y me duele entonces que nosotros hayamos perdido ese espacio como especialización. De pronto, para llamar la atención nuevamente a la Facultad de Odontología con esos pensum de posgrado, que vuelvan a integrar esa atención en la formación de los estudiantes de odontopediatría, que volvamos a esa escuela de odontopediatría con integralidad. Eso era lo que quería decir. Entonces, cuando te escuchaba a ti que esta nueva atención, no es tan nueva, nosotros lo hacíamos. En los años 2000 nosotros lo teníamos. Entonces, me alegra mucho que la Facultad de Odontología esté volviendo a dar una mirada a este enfoque hospitalario que alguna vez lo tuvo, la especialización de odontología integral del niño. Muchas gracias. Gracias, doctora Claudia. Sí, tiene toda la razón. Incluso cuando se concibió el proyecto de odontología hospitalaria en el Alma Mater, nosotros nos preguntamos también por la posibilidad de que tuviéramos los odontopediatras y nos encontramos que por el momento no iba a ser posible, en tanto el posgrado tiene otro enfoque más ligado a la ortopedia. Entonces ahí quedamos un poco en falta, porque estos hospitales de alta complejidad obviamente tienen una serie de condiciones, de síndromes, situaciones de los niños que necesariamente requieren la intervención de los odontopediatras. Entonces, eso que usted acaba de señalar es muy válido, porque hubo experiencias, periodos muy fructíferos de los odontopediatras en todas las intervenciones que hacían. Y yo recuerdo en particular todo lo que se hacía en la clínica Noel, por lo menos que uno referenciaba más directamente. Eso, las cosas tienen que ser para crecer, no para disminuir. Entonces, ese llamado que usted hace me parece muy importante en la formación de odontopediatría. También en el pregrado, quiero señalarlo, también en el pregrado. Sí. Muchas gracias. yo tuve experiencia profesional en ese tipo de atención odontológica. Yo hacía odontología bajo anestesia general, o sea, me refiero ya como especialista. Yo hice atención odontológica hospitalaria en el viejo también, porque ya no existe Hospital de Santa Rosa de Osos, y hacíamos unas intervenciones para esos pacientes pediátricos hospitalizados. O sea, sí me sirvió esa formación, la utilicé como especialista y me parece muy interesante, muy importante. Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor Humberto, por acá en el chat, mientras alguien quiere, si quiere tomar, Fundación Tradición Oral está levantando la mano, puedes abrir el micrófono. Mientras tanto, voy haciendo unas lecturas acá. Doctor Humberto, agradezco sus reflexiones. Es verdad que se requiere reorientar la reformación de los nuevos odontólogos para que se sientan con la confianza de estar bien capacitados para participar de equipos hospitalarios. Agradecen un tema muy necesario. Excelente presentación, muy buenas reflexiones y un campo por explorar, que hable el panorama para también proporcionar la garantía del derecho a la salud bucal en todos los ámbitos. Muy buena conferencia y hacen una pregunta que también, doctor Humberto y el grupo que lo acompaña aquí se mira, me gusta mucho esta pregunta porque no existe actualmente, pero es un campo también que puede pensar la facultad desde posgrado y educación continua, si existen diplomados o especializaciones de odontología hospitalaria en el momento. Y los tópicos que se tocaron fueron excelentes y es bueno que se tome en cuenta estos temas. Perfecto. Tradición oral, la ontología de tradición oral. Tienes la manito levantada. Puedes abrir el micrófono, por favor, dale. Si tienes Está el bien, micrófono. ¿me Sí, escuchas? perfecto. Sí, señora. Sí. Ok, gracias, doctor. Quería tocar como rápidamente varios temas, pero el primero y más importante para mí es qué función o cómo se proyecta esta forma de integrar el país en torno a los hospitales. Es decir, no es solo que eso genere complementariedad, porque una de las propuestas que se ha dado en torno a la interculturalidad
dadas las condiciones del país, geográficas y culturales, es lograr diferenciar lo político administrativo de lo biogeográfico, que es cómo está distribuido el país. Doctora, se le cerró el micrófono. Ah, ya se volvió a abrir, sí. Bueno, entonces el punto es cómo lograr diferenciar lo político-administrativo, que como usted dice, pues está completamente ligado a la logística y a la ética de los hospitales, de la salud pública. Es decir, de qué manera como odontólogos y odontólogas logramos comprender al menos el país. Creo que deberíamos ir mucho más allá, dado que, por ejemplo, la población wayuu supera las fronteras geográficas, ¿no? Políticas y administrativas. Pero por lo menos comprender el país de una manera más totalitaria, ¿no? O complementaria, o lograr que lo cultural deje de ser como un dibujo en la pared y logre llevar conocimiento al interior de los hospitales. Yo he tenido esa posibilidad de trabajar en un hospital en La Guajira, en donde el conocimiento y la cotidianidad de la población wayuu era incorporada a la cotidianidad del hospital. Entonces, eso genera no solo integralidad, sino integración de redes. Gracias. Bueno, doctor Julián, permítame un par de comentarios, un poquito para atreverme no a una respuesta, sino a una reflexión complementaria a la idea que expone la doctora, que no deja de ser compleja, pero que creo que debe tener una respuesta. Bueno, por un lado el tema del diplomado. Los cursos que adelanta la facultad de alguna manera van mostrando un interés de la población, de un buen número de odontólogos, de incursionar en estos temas y capacitarse y superar de pronto algunas debilidades que les han quedado de su formación en pregrado y posgrado. Seguramente con lo exitosos que han sido estos cursos, vamos a proyectarnos en un futuro a un diplomado. Yo sé que esa idea se ha explorado en la perspectiva de tener una formación suficiente que permita generar una formación de posgradual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida en que se amplíe el campo de prácticas y las experiencias en los hospitales, van a irse generando unos entrenamientos y unas capacidades en quienes estén allí que seguramente van a ser todo un bagaje para compartir en unos programas de especialización que seguramente vamos a requerir, ¿cierto? Cuando uno escucha los análisis de los farmacólogos, los análisis de los estomatólogos, de los cirujanos orales, uno dice, aquí hay con qué formar especialistas, aquí hay suficiente para generar programas avanzados que tomen en cuenta todas estas dimensiones que seguramente he enunciado yo en esta exposición y otras más que he dejado de lado, ¿cierto? Entonces, como para responder esa pregunta, yo creo que en la perspectiva de la facultad sí aparecería en el horizonte una formación de este tipo, pero hay que generar las condiciones de la práctica para poder traer los estudiantes. Y eso es lo que ocurre con esta unidad de odontología hospitalaria. La compañera que muy amable y acabo de hacer una intervención, hace un llamado muy interesante porque incluso va más allá de un tema de odontología. Es un tema de la diversidad de la oferta, de la estructura institucional de la atención en salud en el país, porque finalmente no podemos desconocer que el discurso desde los hospitales, incluso el discurso mío en la presentación de hoy, sigue siendo hegemónico occidental, hegemónico del saber odontológico y médico. No, desde la alternatividad de otros saberes, de otras culturas. Entonces, esto es muy importante porque puede haber cualquier cantidad de opciones para intervenir y cerrar esas brechas a las que alude la representante de la Fundación Tradición Oral. Pero una de ellas es, ¿cómo vamos a llevar la formación odontológica
a las comunidades, en este caso de los pueblos wayú, o a otras comunidades y afro, diga usted, raizales, etcétera, que tienen sus propios saberes y que necesitan agenciar en esos saberes y en esas culturas los conocimientos médicos y odontológicos para que hagan una mejor atención. Y viceversa. ¿Cómo vamos a lograr que los hospitales sean suficientemente inclusivos para, con el respeto de esos saberes, esos conocimientos y prácticas de esas comunidades, se les pueda ofertar también esta medicina de tipo occidental para que sea complementaria? Entonces hay todo un reto, pero digo yo, no tengo la respuesta, pero la pregunta es de gran calado y de mucho valor. Sí, totalmente de acuerdo, doctor Humberto. La propuesta que nos hace la compañera, además, pues de, por ejemplo, conocer que en Colombia existen dos sistemas, uno tradicional que es el SISPE y el otro que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y también otras reflexiones de cómo la odontología se observa, por ejemplo, que el Hospital Alma Mater es un hospital de tercer nivel, ¿cierto? Tercer, cuarto, cómo la Cuarto. odontología se ve en la lógica de las redes integradas en relación a la atención en segundo nivel con especialidades y cómo integrarían los odontólogos los equipos básicos de salud y esto que nos trae la reforma que llaman los CAPS, que son los centros de atención. La doctora hace una reflexión muy pertinente y necesaria para un país tan amplio en su diversidad y en sus etnias, ¿cierto? Tan variopinto, y estamos caminando hacia allá. Y me parece muy chévere, profe, cuando usted nombra que sí, esto es un discurso tradicional y hegemónico, pero también lo importante y lo interesante es que no se desconoce que hay que hacer esas aperturas, que hay que tejer esos puentes, que hay que construir con esas diversidades, pero que poco a poco se van dando trazos, se van tejiendo lentamente para poder ir generando, y muy válido pues que también lleguen a estos espacios ese tipo de llamados y ese tipo de para un país como el nuestro. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? O en el chat, yo no veo, doctor Humberto, más situaciones en el chat y no hay manitos alzadas. Entonces, pues uno, pues agradecerle a usted, doctor Humberto, por tan valiosas reflexiones que nos trae. Demasiado pertinente también ampliar la práctica odontológica y hacer esas reflexiones de cómo se están dando, ¿cierto? Uno en una lógica de la defensa del derecho a la salud en su componente bucal, otro en la venta de servicios especializados y estéticos, esas tensiones que se están dando allí entre defender el derecho a la salud y el derecho al trabajo, y cómo estos otros escenarios nos permiten generar nuevos caminos, ¿cierto? Aunque la doctora, si es real, no es nuevo lo de la odontología hospitalaria, pero yo creo que es más como un llamado, un retomar, ¿cierto? Porque de pronto ya nos estamos yendo por un lado demasiado de la mercancía y el mercado y se nos está olvidando también esta razón social, ¿cierto? Este ejercicio social en el que se gesta la odontología, ¿cierto? Como práctica social, como lo nombraría Pallares. Doctor, agradecerle a usted también, antes para que usted haga el cierre, e invitarles al próximo encuentro gremial que es el 27 de julio. El 27 de julio nosotros vamos a hablar de odontología domiciliaria, que también es otro campo que se está dando aquí en la facultad, y uno de nuestros graduados que participó en un programa en la alcaldía va a hablar acerca de cómo se generaba ese ejercicio y nuevamente agradecerle. Entonces, doctor, lo dejo usted con el público para que haga el cierre y muchas gracias a todos y todas. No, solo resta agradecerles también a todos, agradecer su invitación, doctor Julián. Ha sido muy atento, muy amable y poder compartir esto. Invitarlos a que se ocupen en mucho de esas otras condiciones de salud que afectan a los pacientes y que seguramente les va a permitir a ustedes desarrollar todo ese potencial que se les dio cuando se formaron como odontólogos en hacer muchas más cosas por la salud de ellos. Invitarlos a que tengan, por supuesto, la unidad de odontología hospitalaria de nuestra facultad como referente, que puede ser una posibilidad para
lograr más y mejores atenciones en salud para sus pacientes, en aquellos casos en que puedan exceder las capacidades y competencias que uno tenga, tanto de la odontología general como especializada, de manera que bienvenidos al hospital, bienvenidos a la nueva unidad de odontología hospitalaria y un gusto compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Les deseo a todos una feliz tarde y nos vemos en un mes con esta franja que denominamos Encuentro Gremial. Para la Facultad de Odontología del programa de graduados, siempre será un placer poder contar con el estamento y con todas las voces de nuestros graduados y graduadas. Muchas gracias.